Hola, buenos días. Soy el doctor Jaime Jesús Iguit Rivera. Soy médico radiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, adscrito al Departamento de Resonancia Magnética. El día de hoy vamos a hablar de la ponencia Evaluación por Resonancia Magnética de las lesiones traumáticas de rodilla. Todo esto con un enfoque muy dirigido hacia ligamentos cruzados, colaterales y meniscos. El objetivo de esta plática es conocer las lesiones traumáticas de la rodilla más frecuentes, como ya les mencioné, orientados a menisco y a ligamentos, así como definir los hallazgos por resonancia magnética de las mismas. Antes que nada, debemos de considerar que para poder realizar una adecuada interpretación de un estudio, tenemos que tener un estudio bien realizado. Entonces, el protocolo, como debe ser realizado, es en posición de rotación externa de la rodilla con un ángulo entre 15 y 20 grados, con una flexión de 5 a 10 grados. Es muy importante considerar siempre que nuestro paciente debe estar muy cómodo al momento del posicionamiento, ya que de eso dependerá que durante todo el estudio no se mueva. Si es una posición incómoda o que le genera dolor, difícilmente mantendrá la posición durante todo el estudio. Otra cosa que siempre hay que considerar es que el centro de la antena tiene que estar en el centro de la articulación que vamos a analizar. Hacia las porciones distales o proximales de la antena se pierde señal, lo cual nos va a dar una mala calidad de imagen y reducir la calidad del estudio. El FOB que está adecuado para la articulación se considera entre 14 y 16 milímetros. Debemos de considerar un espesor de corte que debe ir de 3 a 5 milímetros, recomendado 4 milímetros de grosor de corte con una matriz de 256 por 256. En las secuencias, el protocolo que nosotros usamos en donde elaboramos es secuencias en los 3 planos, al menos 3 secuencias con densidad protónica y saturación grasa en axial, coronal y sagital, y variamos el hecho de los demás protocolos. Siempre es bueno tener un T1 en plano sagital para tener una referencia anatómica. Recordemos que la secuencia T1 siempre va a ser la anatómica. La secuencia merge nos va a servir en el plano sagital para una adecuada valoración meniscal, y siempre tener T2 cuando se sospecha o vamos en busca de una lesión de tipo ligamento cruzado anterior. El plano que siempre o que no debe de faltar sería la sagital oblicua, y la coronal oblicua considerarla como una secuencia adicional o complementaria. Este nada más es un breve ejemplo de cómo debemos de adquirir los planos. En el plano sagital debemos abarcar toda la articulación de cóndilo medial a cóndilo lateral. En el plano coronal, desde la patela hasta lo que alcancemos a visualizar de la región poplitea. Y en el plano axial, siempre los cortes desde el margen superior o ligeramente por encima de la patela hasta la inserción distal del tendón patelar. Cuando hacemos la planeación de los cortes sagital y coronal, siempre tomar en cuenta que tenemos que ser perpendiculares a los cóndilos femorales. O sea, debemos de estar en este mismo plano. No orientarnos a la patela, porque hay pacientes o hay personas que tienen lateralización de la misma. Entonces, si tomamos como referencia anatómica la patela, probablemente tengamos un protocolo de estudio que salga ligeramente oblicuado. La forma de planear los ligamentos cruzados anteriores, siempre si vamos a querer obtener un plano sagital, debe ser planeada en el plano axial y coronal. Vemos cómo seguimos el trayecto del ligamento cruzado anterior. Los cortes de esta secuencia deben de ser de 1 o 2 milímetros sin separación de cortes, para obtener una imagen final donde podemos ver todo el trayecto del ligamento cruzado anterior. Recordemos que si no hacemos estos planos, debido a la orientación oblicua que tiene el ligamento cruzado anterior, probablemente perdamos partes de información. La secuencia adicional que de ser posible yo recomendaría que le hicieran en todos los casos es la coronal oblicua. Una vez obtenida la sagital oblicua, planeamos sobre el eje del ligamento cruzado anterior, y esta es la imagen que tenemos al final como resultado. Vemos la inserción en el cóndilo femoral y los fascículos del ligamento cruzado anterior, cómo se delimitan de manera muy adecuada. Propiamente, cuando tenemos una lesión traumática de rodilla, puede haber afección de diferentes estructuras. Consideramos la presencia de meniscos, de ligamentos, de cartílago, de tendones, del hueso e incluso de los vientres musculares. Cualquiera de estas estructuras es lo que puede estar lesionado y lo que tenemos que ir a buscar. En este momento nos enfocaremos un poquito más a los ligamentos y a los meniscos, pero siempre tomar en cuenta que existen más estructuras de análisis y que no debemos de pasar por alto. Ya entrando en tema, el ligamento cruzado anterior, nada más como breve recordatorio anatómico. Vemos el ligamento cruzado anterior, sabemos que sale del margen posterolateral
del surco troclear o del margen interno del cóndilo femoral lateral y se extiende en sentido anteroinferior a la espina tibial anterior. Consta de dos fascículos. La línea amarilla, la flecha amarilla, nos señala el fascículo anteromedial, que biomecánicamente es el más importante, y la flecha verde nos habla del fascículo posterolateral. Vemos cómo en secuencias orientadas para el ligamento podemos delimitar muy bien los fascículos y hacer el análisis específico de los mismos. La flecha azul únicamente como referencia anatómica, el ligamento cruzado posterior. También mencionar que la biomecánica de ambos componentes es distinta cuando la rodilla está en flexión o cuando la rodilla está en extensión. Se manejan diferentes fuerzas de tensión. Propiamente, la resonancia magnética tiene una sensibilidad y una especificidad, así como una precisión diagnóstica demasiado alta. Vemos que es de 90 a 98%, de 90 a 100% y de 90 a 95% aproximadamente. Esto es en relación a los hallazgos que encontramos mediante artroscopía. Es importante también saber que hasta un 68% de las lesiones del ligamento cruzado anterior se pueden asociar a lesión meniscal. Entonces, siempre tener en cuenta que pacientes que tienen lesiones del ligamento cruzado anterior, de manera intencionada ir a ver que no haya alteración meniscal. Ya sabemos que la biomecánica del trauma, el 70% de los pacientes que tienen lesión del ligamento cruzado anterior no van a tener un trauma directo. En un momento vamos a ver cuáles son los mecanismos más frecuentes, pero el trauma directo no es el más frecuente. Y hasta el 34% de los pacientes mencionan que al momento de la lesión escuchan un pop o un crujido de la rotura del ligamento cruzado anterior. Propiamente en los mecanismos se conocen como tres formas en que se pueda lesionar bueno, existen varias formas en las que se puede lesionar el ligamento cruzado anterior. Las principales es una rotación externa y abducción con hiperextensión, un desplazamiento directo hacia adelante de la tibia y una rotación interna con la rodilla en extensión completa. El mecanismo de trauma más frecuente es la lesión de tipo pivote, que cómo se va a llevar a cabo, aquí cómo se logra identificar en este esquema. Es un pie plantado con rotación interna de la tibia y una lesión en valgo forzado y una aplicación en carga del cuádriceps. Este es el mecanismo de trauma más frecuente o lesión tipo pivote que nos va a dar una rotura del ligamento cruzado anterior. Y precisamente esta biomecánica nos va a explicar las huellas del trauma, lo que vamos a ver como un dato indirecto un poquito más adelante, los áreas de edema óseo que vamos a encontrar en el compartimento lateral, tanto en el cóndilo femoral como en el margen posterior de la epífisis proximal de la tibia. Para fines prácticos podemos considerar las lesiones de los ligamentos, en general de todos los que vamos a platicar ahorita, como un grado 1 o una lesión intrasustancia, un grado 2 como un desgarro parcial o un grado 3 como un desgarro completo. Para el ligamento cruzado anterior en específico tenemos signos primarios y signos secundarios. Como de los signos primarios podemos considerar el trayecto anormal o una alteración en el ángulo de Blumensatt, que el ángulo de Blumensatt está dado por la orientación del surco troclear, una alteración en la intensidad de señal y lo más importante que es pérdida de continuidad de las fibras del ligamento cruzado. Como datos secundarios, ya vimos que por la biomecánica del trauma podemos encontrar áreas de contusión ósea en el compartimento lateral, incluso contusión o fractura de la meseta tibial posteromedial. De lo que más buscamos por resonancia magnética, traslación tibial anterior, una alteración en la angulación del ligamento cruzado posterior y un signo que está dado de forma indirecta, que es el asta posterior del menisco lateral descubierta o conocida como menisco desnudo. En esta imagen, en densidad de protones con saturación grasa, vemos datos directos de una rotura completa del ligamento cruzado anterior. Vemos cómo el ligamento no se encuentra de manera, o no lo pueden visualizar de manera adecuada en su topografía. Se ve un cambio inflamatorio bastante significativo, con una solución de continuidad en la región central y pérdida de su tensión normal. Como hallazgos asociados, vemos derrame articular de predominio en receso suprapatelar con datos de sinovitis. En la secuencia con cortes finos para ligamento cruzado, podemos definir mejor los extremos o los cabos del ligamento, el cabo proximal, el cabo distal y la solución de continuidad central. Si pueden apreciar cómo una secuencia con cortes finos orientadas al ligamento cruzado nos da una mejor visualización de las fibras del mismo y nos reduce un poco todo el ruido que nos hace el proceso inflamatorio interpuesto por la rotura aguda del ligamento. En los datos indirectos,
Como ya les mencioné, de los que más buscamos es la traslación tibial anterior. Nos vamos en el plano sagital de la resonancia magnética hacia la imagen más lateral. En la primera, que se puede ver de manera adecuada la epífisis proximal de la tibia, se traza una línea perpendicular al cóndilo y se mide la distancia entre esta y la tibia. Valores por encima de 4 milímetros se consideran anormales. Y este dato, de manera indirecta, también nos favorece a tener un asta posterior del menisco lateral de tipo desnudo, ¿no? Vemos cómo está flotando por fuera del reborde de la meseta tibial. Este dato, como ya sabemos, es indirecto debido a que el ligamento cruzado anterior es el principal ligamento que evita la traslación tibial anterior. Entonces, al haber insuficiencia del mismo, se produce este cambio. El ligamento cruzado posterior, usualmente debemos encontrar ángulos de tipo obtuso que deben ser superiores a 105 grados. ¿Qué pasa? Que cuando hay una lesión del ligamento cruzado anterior, no existe una función adecuada del cruzado anterior y el cruzado posterior cambia su angulación, se hace de manera más aguda. Entonces, valores por debajo, de 105 grados también se consideran un dato indirecto. De estos tres signos, el principal es la traslación tibial anterior, que nos habla de inestabilidad. Este es el signo que más sensibilidad y especificidad tiene de los previamente descritos. Y otro, como dato indirecto, ya habíamos mencionado, por el mecanismo de trauma de tipo pivote, podemos encontrar cómo hay zonas de contusión ósea en el compartimento lateral, tanto en el cóndilo como en la epífisis proximal de la tibia. Siempre es algo que frecuentemente se les pregunta a los residentes o que asociamos nosotros con las lesiones de rodilla, es la famosa triada de O'Donoghue, que involucra una lesión completa, un desgarro completo del ligamento cruzado anterior, asociado a una rotura completa del ligamento colateral medial o una lesión del ligamento colateral medial y a un desgarro del menisco medial. Sin embargo, para fines actuales ya existen varias series de casos donde, debido al mecanismo de trauma, se está documentando que en la triada también puede ser incluido el menisco lateral, porque se ha visto en series, como ya mencioné, de varios casos, que hay más asociación con desgarros del menisco lateral que del menisco medial. Este es un ejemplo esquemático donde se ve una rotura previo a la inserción proximal del ligamento cruzado anterior y un desgarro completo de las fibras del ligamento colateral medial, involucrando el complejo superior o superficial y el complejo interno, incluido el ligamento meniscofemoral. El ligamento cruzado posterior propiamente va a restringir la traslación tibial posterior con la rodilla a flexión en aproximadamente 30 a 90 grados. La lesión aislada del ligamento cruzado posterior por sí sola es relativamente rara. Dependiendo de la serie de casos, puede ser de un 4 hasta un 20% en las lesiones traumáticas de rodilla y únicamente el 40% de las lesiones del ligamento cruzado van a estar, digamos, solas. Si no, la gran mayoría van a estar acompañadas de otras afecciones a nivel articular. La sensibilidad y especificidad para resonancia magnética es del 91 y 99% respectivamente. Y el mecanismo principal de la lesión va a ser un desplazamiento posterior de la tibia con la rodilla en flexión. Entonces, no es raro que pacientes que hayan tenido accidentes automovilísticos e impactan la rodilla con el tablero propiamente, hacen un desplazamiento posterior de la tibia y van a llegar con una lesión probablemente aislada del ligamento cruzado posterior. En esta imagen esquemática vemos que incluso anatómicamente el ligamento cruzado posterior también tiene dos haces, uno anteromedial y uno posterolateral, aunque biomecánicamente no tienen tanta traducción como lo que se presenta en el ligamento cruzado anterior. Tenemos estos ejemplos de tipos de lesión. Vemos un ligamento cruzado posterior engrosado e hiperintenso en una secuencia de densidad de protones con saturación grasa que aparentemente se encuentra íntegro. Sin embargo, en los otros planos vemos cómo hay una pequeña solución de continuidad previo a su llegada, a su inserción en el cóndilo femoral, mismo que podemos documentar en el plano axial. Entonces, esto puede ser considerado como un ligamento cruzado posterior edematoso con una pequeña lesión parcial de las fibras previas a su inserción femoral. Otra forma que podemos ver es un importante edema del ligamento cruzado posterior con unas áreas donde se interrumpen las fibras en su porción central, que sería una lesión de tipo intersticial. Sin embargo, debido a la
mecánica que puede tener la lesión, vemos este otro tipo de casos. Esta es una radiografía simple de una mujer de 30 años que aparentemente no se encontró un hallazgo significativo, sin embargo, podemos ver que en el receso suprapatelar vemos líquido o un aumento de la radiopacidad que nos habla de líquido, y si somos muy acuciosos, podemos ver que en el margen posterior de la epífisis proximal de la tibia se ve un pequeño fragmento óseo separado de la estructura. Este paciente llegó a resonancia por persistencia de dolor y vemos cómo existe una solución de continuidad del margen posterior de la epífisis proximal de la tibia con un fragmento óseo separado. En esta secuencia T1 incluso podemos ver esta fina hiperintensidad que nos habla de contenido hemático secundario a la fractura. En este caso, el ligamento cruzado se encuentra íntegro, pero debido al proceso inflamatorio, digamos, toda la fuerza que genera el ligamento cruzado posterior genera la abulsión del fragmento óseo y está edematizado. Sin embargo, el ligamento puede estar íntegro en su totalidad. Siempre es que haya uno de estos tipos de este tipo de lesiones, es importante ir a verificar que en la articulación, o siempre corroborar que no se formen este tipo de niveles líquido-líquido en esta secuencia con saturación grasa. Vemos cómo hay dos interfaces entre el líquido, lo cual quiere decir que hay contenido hemático en la articulación en diferentes estadios. El ligamento colateral medial propiamente es el principal estabilizador en valgo, va a restringir a la rotación externa de la tibia, y este es muy importante en el aspecto que debemos considerar. Ahorita vamos a platicar en relación a que tanto el ligamento colateral medial como el ligamento colateral lateral involucran varias estructuras para formar dos regiones anatómicas importantes, la esquina posterolateral y la esquina posteromedial. Y muchas veces omitimos las estructuras porque a veces son pequeñas o no estamos tan familiarizados con ellas, pero son varias estructuras que deberíamos de intencionadamente observar. Es un tema bastante extenso si nos adentramos a él, pero son relativamente rápido de mirar. Nada más hay que tener siempre en la cabeza que esas estructuras están presentes y que se pueden lesionar. En la esquina posteromedial es el tendón del semimembranoso, el ligamento popliteo oblicuo, el ligamento posterior oblicuo, la cápsula posteromedial y el asta posterior del menisco medial. Estas vienen comprendidas en la esquina posteromedial. Y lo que vamos a ver es que el ligamento colateral medial tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. La importancia del fascículo profundo es la inserción que tiene el menisco o la fijación que hace del menisco a la superficie articular. Como ya habíamos mencionado, existen diferentes patrones de lesión. El más típico, que es el cambio inflamatorio, que únicamente es edema, que podemos ver engrosamiento e hiperintensidad del ligamento con cambios inflamatorios circundantes. Lesiones de tipo intrasustancia, que puede involucrar uno o los dos fascículos. Desgarros parciales del fascículo superficial o del fascículo profundo, o desgarros completos de ambos o de uno de los dos fascículos. Es importante mencionar que cuando vemos pérdida de tensión en la estructura es un dato de que el ligamento está roto. Aquí tenemos estos dos ejemplos. En uno donde vemos aparente integridad del ligamento colateral medial, vemos como la inserción proximal y la inserción distal se encuentran preservadas, un poquito de engrosamiento e hiperintensidad. Sin embargo, cuando hacemos o tratamos intencionadamente de encontrar la fibra profunda del ligamento colateral medial, vemos que no se logra definir. Entonces, este paciente contaba con un desgarro del fascículo profundo del ligamento colateral medial. De manera asociada, la flecha también en amarillo le señala, donde está el cursor, le señala un desgarro completo del ligamento cruzado anterior. Otro ejemplo de este otro paciente, como les había mencionado, la pérdida de tensión es un dato de que el ligamento está roto en su totalidad. Vemos cómo el ligamento, la fibra superficial del ligamento colateral medial se muestra irregular, se muestra corrugada, incluso está como retraída. Y este es un dato de que aquí, en la parte más distal, previa a la inserción tibial, existe una rotura completa de las fibras. Sin embargo, vemos cómo el fascículo profundo, de igual forma, muestra una solución de continuidad y una retracción de las fibras, lo cual nos habla que hay una rotura completa del ligamento colateral medial. El ligamento colateral lateral, propiamente lo que va a hacer es limitar el movimiento en varo de la rodilla, y su principal mecanismo de lesión va a ser una pierna en rotación interna con fuerza aplicada en varo. Al igual, podemos limitarnos a valorar el ligamento colateral lateral. Sin embargo, como ya les mencioné previamente, la esquina posterolateral es una región bastante compleja.
que involucra al ligamento colateral lateral, al complejo popliteo musculotendinoso, al ligamento arcuato, al ligamento fabelofibular, cuando se cuenta con una fabela. Si no tienen fabela, no van a tener el ligamento fabelofibular, y al tendón del bíceps femoral. En esta representación esquemática vemos el bíceps femoral como la inserción conjunta en la cabeza del peroné tiene una íntima relación tanto con el colateral lateral, con el ligamento arcuato y con el ligamento fabelofibular. En esta imagen en densidad de protones sin saturación grasa vemos la integridad del ligamento colateral lateral y cómo se va hacia su inserción en el peroné. Vemos de forma parcial la inserción del tendón del bíceps femoral y podemos ver la íntima relación que tiene con el tendón popliteo. Nuevamente, este es un paciente de ejemplo. Vemos cómo la integridad del colateral lateral se preserva, la tensión es normal, las fibras están íntegras y nada más vemos un cambio inflamatorio muy sutil circundante con un incremento en la señal de forma muy focal, lo cual nos habla únicamente de un proceso inflamatorio. Contrario a la severidad de esta lesión, vemos cómo el ligamento colateral lateral no llega a su inserción en la epífisis proximal del peroné. Y aunado a esto vemos una solución de continuidad del bíceps femoral. Entonces aquí tenemos una lesión que relativamente es más compleja que un solo edema del ligamento colateral lateral. De manera parcial podemos ver parte de los ligamentos popliteos que no se alcanzan a definir de manera adecuada por el proceso inflamatorio agudo. Propiamente pasando a los meniscos, ya sabemos que los meniscos son estructuras en las personas adultas casi en su totalidad de tipo avasculares. Principalmente en los niños podemos encontrar un plexo fibrovascular que tiende a estar limitado al tercio externo, lo cual va a ser un problema debido a que al no tener flujo vascular, las lesiones meniscales que no se encuentran en esa región van a ser de difícil o no van a contar con una cicatrización, por lo cual necesitan una reparación mecánica. Para la resonancia magnética, la sensibilidad de diagnóstico del menisco medial es de 93% y de 79% para el menisco lateral, y la especificidad es de 88% y de 95% respectivamente. Aquí podemos ver una representación esquemática de la anatomía, de cómo podemos dividir los meniscos en asta anterior, en asta posterior, en el cuerpo, incluyendo las inserciones o raíces anterior y posterior. Estas imágenes se las pongo para que veamos cómo es la anatomía normal de un menisco, ¿no? El menisco, al no contar con agua, es una estructura que se va a ver hipointensa en todas las secuencias, tiene esta forma en corbatín o en periquita que mencionan los libros. Tenemos que ver la forma triangular hacia la porción más central sin que se interrumpa el vértice mismo que vamos a identificar en las secuencias en plano coronal. Como variantes anatómicas que pueden simular patología o que nos pueden generar cierta duda en el diagnóstico, está el ligamento menisco transverso, que se ha documentado hasta en un 83% de las resonancias y en un 95% de los especímenes. Los ligamentos meniscofemorales, el Humphrey, que es anterior, y el Wishberg, que es posterior, hasta en un 93% en resonancias magnéticas. Y tener importante hincapié que los ligamentos meniscopopliteos pueden generar este pequeño espacio que se puede acumular de líquido y simular un desgarro. Entonces hay que tener cuidado, siempre hacer hincapié en que las variantes anatómicas de los ligamentos meniscofemorales o meniscopopliteos son exclusivamente laterales. Entonces, si ustedes aprecian alguna alteración en la señal del asta posterior del menisco medial, muy probablemente sea una rotura porque no existen ligamentos que se insertan ahí. Por definición, una rotura meniscal es una intensidad anormal en secuencias de eco corto que se extiende a la superficie articular en al menos 2 cortes, que puede estar acompañado de una alteración de la morfología o incluso identificar fragmentos del mismo. Para fines prácticos existen muchísimas clasificaciones o varias clasificaciones de degeneración meniscal o de desgarros meniscales. Lo importante va más en relación a la forma del desgarro, que podemos clasificarlos como horizontales, radiales, longitudinales o de tipo horizontal o vertical que presenten un colgajo o desgarro de tipo complejo. Los desgarros horizontales son los más frecuentes, se pueden ver hasta un 30%, sin embargo, los desgarros horizontales son más asociados a un proceso degenerativo que a un proceso traumático. Hasta el 63% de los desgarros horizontales pueden llegar a ser asintomáticos y existe una relación muy alta con las lesiones del ligamento cruzado anterior.
Mucha gente usa clasificaciones para la degeneración meniscal para fines prácticos. La lesión o la degeneración tipo 1 y tipo 2 es muy similar, únicamente la extensión de la misma es mayor en el tipo 2 y a partir del tipo 3 se considera que hay una extensión a la superficie articular. Posterior a esta y únicamente queda la manifestación del desgarro complejo y esto es como se vería en imagen una hiperintensidad muy sutil, una hiperintensidad más extensa y una hiperintensidad que comunica con superficie articular. Es difícil o a veces es complejo acostumbrarse a ver los meniscos. Este es un esquema que a mí se me hace bastante práctico. Vemos el desgarro horizontal, cómo sigue el eje del menisco. Esta es la representación esquemática de cómo lo vamos a hacer en el plano sagital. Entonces veamos cómo vemos ese trazo horizontal en el plano sagital que comunica con superficie articular y esta es la representación esquemática, cómo lo vamos a ver en el plano coronal y vemos cómo se ve esta hiperintensidad horizontal que en este plano propiamente no logramos identificar la comunicación, pero se ve similar al esquema. Los desgarros de tipo longitudinal o verticales van a comunicar la superficie superior con la inferior y esta es la representación esquemática y vemos cómo está la representación en un paciente, digamos, real, como es el trazo que comunica con ambas superficies, tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Por último, antes de pasar a desgarros más complejos, el desgarro de tipo radial o que a veces mencionan como en pico del oro. Vemos nada más una pequeña muesca que es el signo de la hendidura. Podemos ver un menisco fantasma si nuestro corte pasa exactamente donde está ubicado el desgarro radial. Y cómo vamos a ver esta misma manifestación en el plano coronal. Otra cosa que, como ya habíamos mencionado, el menisco tiene que tener una forma triangular. Cuando pierde esa forma triangular, se conoce como menisco truncado en el plano coronal y es un dato de desgarro radial. Aquí vemos cómo hay un signo de la hendidura en ambos planos, entonces hablamos de un desgarro radial. Propiamente los desgarros más complejos, en este caso un desgarro en asa de balde, a veces es difícil imaginarse cómo esto se puede ver como un asa de balde, pero vemos el desgarro y esta parte del menisco que se rompe se proyecta en sentido anterior. Entonces, imagínense que el asa de balde de la cubeta está abajo, se rompe y sin despegarse se separa del menisco. Para este vamos a tener datos o signos que nos pueden hablar de este tipo de desgarro. Uno, o el más frecuente, o el que más vamos a encontrar en la literatura, es el doble ligamento cruzado posterior. Tienen el cruzado posterior y adelante una estructura hipointensa que habla de un fragmento migrado al surco troquear. Otra cosa que podemos encontrar es un doble asta anterior. Vemos como en el asta posterior básicamente no vemos tejido meniscal y en el asta anterior vemos una duplicación. Entonces este es un colgajo meniscal que está proyectado en sentido anterior y en el plano coronal podemos definir esta estructura como no corresponde a ningún ligamento y es un colgajo meniscal de una lesión en asa de balde. Otro signo descrito es el doble delta que lo podemos visualizar en otros planos. Es muy importante, ya pasando a ejemplos de pacientes que tenemos en la práctica diaria, vean, este paciente es una secuencia en densidad de protones con saturación grasa y difícilmente podemos ver una hiperintensidad intrasustancia en el asta posterior. En la secuencia de codegradiente se hace mucho más evidente ese desgarro e incluso podemos ver que hay cierta comunicación a la superficie articular inferior. Por eso siempre para valoración meniscal recomiendo que se realice la secuencia de codegradiente. Haciendo un breve repaso de los hallazgos que previamente habíamos visto, vemos como la pérdida de la angulación y de la configuración normal del ligamento cruzado posterior es secundario a una rotura y estas son secuencias específicas para ligamento cruzado. Vemos incluso también cómo existe una modificación en la angulación del ligamento cruzado posterior como un dato indirecto. Este es un ejemplo de un desgarro que si ustedes ven únicamente el plano coronal podemos considerar un desgarro longitudinal o vertical. Sin embargo, cuando nos vamos al plano sagital, vemos que es un desgarro multidireccional que tiene un componente horizontal y un componente vertical que, al fin y al cabo, terminó comunicando con ambas superficies articulares en la artroscopía. Este es un caso de un paciente donde encontramos todos los signos de rotura, tanto del ligamento cruzado anterior. Vemos que no se encuentra en su topografía, hay una alteración en la angulación del ligamento cruzado posterior. También tenemos un signo del doble ligamento cruzado posterior que nos habla de una lesión en asa de balde y tenemos las áreas de contusión ósea compatibles con el mecanismo de pivote. Asociado podemos ver una lesión osteocondral en el margen anterior del cóndilo femoral lateral. Este es un ejemplo que tenemos de
la triada de O'Donoghue, vemos una rotura completa del ligamento cruzado anterior que se asocia con un desgarro complejo que parece ser una configuración en asa de Valde del menisco medial y una rotura completa del ligamento colateral medial involucrando sus fascículo superficial y profundo con retracción del mismo. Asociado a esto encontramos el importante cambio inflamatorio circundante. Este es un ejemplo más que de igual forma documentamos la rotura del ligamento cruzado posterior, el doble ligamento cruzado posterior y el fragmento meniscal migrado en sentido anterior. Esta imagen, perdón, hace referencia a la rotura del cruzado anterior. Este es un caso que se me hizo interesante presentarles. Este es un paciente que viene por una lesión en valgo forzado. Vemos un estudio inicial donde se ve una rotura completa del ligamento cruzado anterior. No se ven fibras íntegras de manera fidedigna. Vemos un cambio inflamatorio interpuesto y vemos el área de contusión ósea. Incluso en el plano sagital vemos una rotura vertical del asta posterior del menisco medial. En el control que se realizó un año, vemos que el ligamento cruzado anterior está aparentemente íntegro. Esto sin tratamiento quirúrgico o médico es extremadamente raro. Sin embargo, podemos ver cómo la inestabilidad en el plano sagital persiste. Existe una traslación tibial anterior y clínicamente el paciente se manifiesta con inestabilidad. Incluso el asta posterior del menisco medial parece haber mostrado cierto grado de cicatrización. Como a forma de conclusión, es importante comprender la anatomía y la biomecánica de la rodilla para el diagnóstico preciso de las lesiones deportivas. Y es muy importante tener en cuenta que las lesiones coexistentes suelen tener importantes implicaciones en el manejo quirúrgico. Entonces, siempre tener en cuenta que una lesión de ligamento cruzado o de un menisco puede estar asociado a lesión de otra estructura de la articulación. Por eso es muy importante que de manera sistemática analicemos todas nuestras imágenes para no pasar por alto lesiones que pueden incidir directamente en el pronóstico del paciente. Muchas gracias por su atención.